nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, como vemos el día de hoy, encontramos la iglesia, el templo, la capilla, totalmente despojados, desnudos, vacíos. El tabernáculo absolutamente vacío, no hay cruz, el altar desmantelado, desnudo, un vaciamiento total litúrgico, absoluto podríamos decir. Y eso tiene, mis estimados hermanos, un profundo y aleccionador ejemplo que nos hace meditar en lo que acontece litúrgicamente en este día. Y por eso la iglesia es, en este sentido, tan drástica, aparentemente, pero es por lo drástico de lo ocurrido con nuestro Señor en su pasión y su muerte. Y ese drama que vivió nuestro Señor a manos del pueblo elegido, que de electo se convirtió en deicida, palabra que quiere decir el que mata a Dios. ¿Y cómo se puede matar a Dios si Dios es inmortal? Pero sabemos que el Dios de nuestra fe, que es uno y trino en su segunda persona, se encarna, asume la naturaleza humana, es verdadero hombre y verdadero Dios. Tiene cuerpo, tiene alma humana, existe como hombre, pero no tiene la persona humana, sino la divina. La única persona en nuestro Señor es divina y sustenta en el ser y en la existencia a esa naturaleza humana que lo hace ser verdadero hombre. Y como hombre puede morir. Y por eso se anonadó, para que esa humana naturaleza que él asumió no quedara invulnerable al sufrimiento ni a la muerte, y ser susceptible así de pasión y de sacrificio. Normalmente debía de ser él invulnerable, inmortal, por ese contacto de su naturaleza humana con la divina, en la persona divina. Pero él limitó que redunde esa inmortalidad a su cuerpo, para ser objeto entonces de sacrificio y de muerte en la cruz por nuestros pecados. A lo que llegó Dios, el acto de amor más infinito que puede existir: morir como hombre en aras a la Santísima Trinidad, para satisfacer por todos nuestros pecados, y él verse con el oprobio ante los ojos de su Padre de toda esa criminalidad del género humano alejado de Dios. Nos podemos
dar una idea qué sentiría nuestro Señor siendo inocente, sentirse con todos los pecados del mundo ante el Padre Eterno. Por ahí hay un verso muy bueno que parece ser que significa que ese fue el más terrible de todos los dolores. Y eso que los dolores físicos fueron inagotables. Porque si nos ponemos a pensar en la cruz, desde ya en Getsemaní exuda sangre por los poros. Y eso solamente es posible si hay un gran terror insuperable humanamente que lo haga a uno exudar sangre. Y ese hecho solo puede ser hasta mortal. Y ahí comienza la agonía de nuestro Señor. No solamente el desprecio y todas las vejaciones, sino también los azotes que no le dejaron un centímetro sano de piel. Si nosotros viéramos un crucifijo que nos mostrara a nuestro Señor cómo quedó de la flagelación, no veríamos prácticamente piel. Y eso solo lleva a la muerte. A uno le quitan un X porcentaje de la piel, no sé si el 30 o el 40%, y se muere. Y prácticamente él quedó desollado por los latigazos, los golpes, la coronación de espinas, por si fuera poco, los salivazos, escupitajos, la burla. Le quitan el manto, ya casi pegado por la sangre coagulada, le ponen manto rojo que es de rey, y se burlan de él: tú eres el rey de los judíos, y lo coronan de espinas. Además de la vejación, de la humillación, de la burla, de los insultos, del escarnio, el dolor de ser sus sienes coronadas con espinas. No nos podemos imaginar el dolor, el sufrimiento físico. Y dice Santo Tomás que no hay algo más terrible. Todo eso sufrió nuestro Señor. Y no solamente eso. Camino al Calvario, cae 3 veces bajo el peso agobiante de la cruz, sin fuerzas, para terminar siendo crucificado. La crucifixión, que es la muerte por asfixia. El crucificado muere ahogado. Y por eso, para acortar esa agonía de asfixia lenta, muchas veces se le quebraban las rodillas, las piernas, para que no tuvieran fuerza ni punto de apoyo para izarse, y en cada vez que hicieran ese gesto poder inhalar algo de aire. Esa es la explicación por la cual a los otros reos condenados a derecha y siniestra de nuestro Señor les quebraron las piernas, y a nuestro Señor ya no, porque estaba muerto. Y esa acción de respirar en esas condiciones, hacerla izado,
sobre los tendones de la muñeca traspasada por los clavos. No es por las manos, porque en la mano no hay nada que sostenga, se desgarra con el peso. Es exactamente en la muñeca, como así también lo atestigua la sábana santa. Y ahí está el nervio, que aún le toquen un nervio pequeñísimo como de un miserable diente y no lo aguanta. ¿Qué tal los 2 nervios de los brazos, sin contar lo de los pies? Y en cada movimiento tener que apoyarse así para poder respirar durante 3 horas de agonía que duró nuestro Señor en la cruz, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y por si fuera poco después, el lanzazo. Más no podía ser la misericordia de Dios. Más no podía ser el amor divino por los hombres. Y así todo, nosotros quedamos en plena libertad para amar o rechazar el amor de Cristo crucificado. Terrible, pero esa es nuestra historia. Y esa es la historia de todos aquellos que se oponen al amor divino. Y hoy que vemos que tienen libertad reconocida por los falsos derechos del hombre y de la conciencia, de rechazar como un derecho. ¡Qué tamaña aberrante estupidez! El colmo, hacer de ese error que nos precipita en el infierno un derecho. Así que yo, criatura, que le debo toda mi existencia a Dios, tengo el derecho de escupirle en la cara y de darle la espalda. ¿Hasta dónde llega la estulticia del mundo de hoy? Y que eso lo digan los judíos, los masones, que gobiernan este maldito mundo judaizado. Pasa. Son enemigos de Cristo. ¿Qué se puede esperar si no se convierten? Pero que lo diga la Iglesia. O mejor dicho, los hombres de Iglesia, porque la Iglesia no puede jamás decir eso. Que lo digan los sacerdotes, los religiosos, obispos, prelados y hasta los papas. Que lo diga un concilio como Vaticano II con 2.500 obispos, salvo algunos que se opusieron, como Monseñor Lefebvre y de Castromayer, que no firmaron la libertad religiosa, aunque desgraciadamente quieran hacer creer que sí, como muy lamentablemente lo hace Monseñor Tissier, presionado también por el padre Smithberger, cuando en aquel entonces él comenzó a hacer el libro. Pero aún sin presión, como él puede decir semejante estupidez. Y ahí está en esa biografía, y nadie lo refutó, nadie dijo nada, sino solamente aquel que les habla. Y si bien hoy Monseñor Tissier es quizás el que menos comprometido intelectualmente está
con todo esto, pero por ser un hombre de escasa fortaleza, no habla bajo el peso de una falsa obediencia. Y digo con escasa fortaleza, porque aquí, si bien puedo abrir un pequeño paréntesis para que vean que no hablo por hablar, porque cuando yo tuve oportunidad de hablar con Monseñor Lefebvre, después de las consagraciones episcopales, lo primero que le dije, como un reclamo pero filial, de hijo a padre: Monseñor Lefebvre, ¿cómo es posible que usted consagre a Monseñor Tissier de Malaret cuando usted mismo lo tuvo que sacar como rector del seminario de Caen porque no tenía la fortaleza necesaria de un director de seminario, permitiendo así que la mayor de las veces los problemas y tensiones internas dentro del seminario no tuvieran un director que zanjara del lado bueno y que siempre daba un manotazo a derecha y otro a izquierda para equilibrar. Y gracias a mi intervención, que nadie quería hablar de estas cosas con Monseñor Lefebvre por una falsa concepción de respeto. Yo, siendo seminarista, se lo dije. Y me dice: tranquilo, que voy a tomar las decisiones necesarias, pero usted esto, por favor, como era lógico, no lo divulgue. ¿Qué pasó? Que Monseñor Tissier desapareció como superior del seminario. Así de claro y de sencillo. Y así de sencillo era Monseñor Lefebvre, porque se le podía decir todo lo que uno quisiera mientras se lo dijera uno con verdadero respeto. Pero él no era de los que mandaba a callar a las personas, sino que las oía y pedía consejo. Claro está que es sabio pedir consejo, pero no tiene por qué estar obligado de seguirlo. Pero oía cosas que hoy vemos que paladinamente no existen en la soberbia ignara de Monseñor Felé. Y pues bien, ese reclamo entonces que le hice a Monseñor Lefebvre, como si usted reconocía que no tenía fortaleza, ¿cómo lo hace obispo? Bajó la cabeza, se cayó como diciendo: sí, es verdad, pero bueno. De todos modos me dijo algo: es el superior el que tiene la responsabilidad, no los obispos, como queriendo decir, bueno, el que se necesita que sea fuerte es el superior general. Y yo le retruco: sí, monseñor, mientras usted esté vivo, pero cuando usted se muera, la gente naturalmente va a mirar a los obispos y a lo que hacen. ¿Y qué tal con obispos sin fortaleza? Se quedó callado.
no dijo se equivoca. Y vemos hoy lo que pasa. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, con la pasión de nuestro Señor, que se inmola en la cruz, que sufre lo indecible, y para colmo, lleno de todo lo oprobio de nuestros pecados, ¿con qué cara podemos decir? Él va a mirar la faz de su Santo Padre. He ahí ese dolor profundo de sentirse ante su Padre con todo el pecado de los hombres, de la humanidad entera, desde el primer pecado cometido en el paraíso por Adán hasta el último. Y verdaderamente debió de ser terrible, porque asumir toda la inmundicia humana ante la santidad del Padre debe de ser tremendo. Y ese es, quizás con mucha razón, el dolor más grande y terrible de nuestro Señor como víctima por nosotros. Y de esa victimación en la cruz, Él hace su testamento y nos lo lega en el sacrificio de la Santa Misa. Lo perpetúa a través del sacramento de la Eucaristía, que es un sacrificio sacramentalmente realizado, porque nos pone en la presencia substancial, real, del estado de muerte de nuestro Señor, separada su sangre de su cuerpo. Y de ahí viene el significado del derramamiento de la sangre, que es lo que más expresa la muerte, porque sin sangre no podemos vivir. Y esa efusión de sangre se renueva sacramentalmente cada vez que se dice la Santa Misa. Se renueva la inmolación. Y por eso es inaudito cómo grandes doctores en la quizás más grande universidad del mundo, o reconocida como la Gregoriana, se disputaban los teólogos en qué consistía la inmolación, si sufría, si no sufría, qué pasaba, y hay 20.001 explicación que no dan en el clavo, por no seguir la teología sacramental al pie de la letra que da el doctor de los doctores, Santo Tomás de Aquino. Y como sabemos, la Gregoriana era una universidad regida por jesuitas, y los jesuitas han tenido la desgracia de tenerlo a Suárez, que no fue para nada un verdadero tomista, muy eximio, muy eminente, pero desfasado. Y esos errores se pagan. Y por eso tanta confusión. Pues bien, nuestro Señor así instituye de ese acto, de su inmolación, de su muerte,
un sacramento para que se perdure hasta su segunda venida, mal llamada por muchos fin del mundo. Porque si vamos a hablar de fin del mundo como tal, tocaría hablar después de la parusía, entre la primera y la segunda resurrección, y todo el tiempo del glorioso milenio, en que Cristo venga a reinar y a hacer que todo sea un solo rebaño bajo un solo pastor, que es Cristo Rey. Y después viene la segunda resurrección y el juicio final o último, para que así entregue su reino al Padre, y todo lo que sale del Padre vuelva al Padre. Y aquí habría mucho que explicar y que decir, pero que será en otro momento y en otra ocasión, para no desviarnos del tema central, fijado en la pasión y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Y así Él perpetúa ese sacrificio del Calvario sobre el altar. Y para eso instituye, como vimos ayer, el sacerdocio, alter Christus, para que en la persona de Cristo pueda renovarse ese misterio del Calvario, que es el mismo esencialmente, pero que cambia solamente en el modo, y el modo es que en el Calvario fue cruento y sobre el altar es incruento, y eso de incruento quiere decir que es operado sacramentalmente. Y pues bien, mis estimados hermanos, así nuestro Señor, que nos lega su testamento, está en la conservación de ese testamento la fidelidad de todo el sacerdocio y sacerdotes y de toda la iglesia. Por eso adulterarlo, falsificarlo, viciarlo, cambiarlo es un crimen, una blasfemia, una renegar de Cristo. Y el que haga eso, no le queda otro que ser un anticristo. Y la iglesia que haga eso, no queda otra que es la contraiglesia del anticristo. Así de contundente y de tajante. Por eso no nos podemos confundir de iglesia. La iglesia católica, pero que no está en la iglesia oficial, como lo dijo Monseñor Lefebvre, no confundáis la iglesia visible de Dios con la iglesia oficial, porque ella no tiene las 4 notas que caracterizan la iglesia divina de Dios, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Porque no tienen la unidad en la fe, y de esa unidad en la fe proceden todas las otras unidades. De ser universal, de ser santa. Sin fe no hay iglesia. Y ese fundamento ha sido trastocado, y eso ya lo vio San Pío X, cuando condenó el modernismo.
Y por eso Monseñor Lefebvre le puso el nombre a la fraternidad de San Pío X, para fundarse en las enseñanzas de este santo Papa. A los cuales vendrían otros papas a contradecir, a negar, a rebatir, como fueron desde Juan 23, pero no tan evidente, pero con él se inició el movimiento, se proclama ya públicamente con Pablo VI, Juan Pablo I no tuvo tiempo de hacer gran cosa, vivió 33 días, luego en ese sentido no se puede mayor cosa decir, y con Juan Pablo II ya vemos paseándose por todo el mundo para esparcir y propagar todo ello, y con Benedicto XVI para que ya se corone todo ello y así continúe, aún a pesar de su misteriosa renuncia. Y pues bien, el culto que nos deja nuestro Señor no puede ser adulterado. Por eso no hay que confundirse, mis estimados hermanos, de iglesia. ¿Y qué pasa con la Iglesia católica? Queda reducida a un pequeño y miserable rebaño, prácticamente sin pastores. Y a tal punto que si los tiempos no son abreviados, nadie se salvaría. Pero así como decía San Francisco de Sales, que allí donde él tuviera un alma fiel, ahí tenía él su diócesis, así en un alma fiel nuestro Señor tiene su iglesia. Pero no puede ser en el error, ni pontificar en el error, ni tener visibilidad en el error. Por eso es un error invocar una jerarquía que propaga el error y la herejía, pero no hace falta hablar de herejía. El error no es posible en la iglesia. Si fuera posible no sería divina. Con lo cual queda garantizado que la iglesia no puede enseñar el error. Y si lo enseña, eso ya no es la iglesia de Dios, que es la contraiglesia del anticristo, que es exactamente lo que hoy pasa, nos guste o no nos guste. Y que no nos citen como muchos teologías a medias. Donde está el Papa está la iglesia. Sí, mientras allí donde está el Papa está la iglesia, mientras el Papa esté con la iglesia. Eso es lo que han dicho los teólogos. Y la oración de nuestro Señor: he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, para que no desfallezca como Pedro, confirmando a tus hermanos en la infalibilidad de la iglesia, proclamando la verdad eterna. Fuera de eso es falible, es defectible. Y si no, ¿por qué? Cuando se promulga el dogma de la infalibilidad del sumo pontífice, se dice que él solo goza de la misma infalibilidad de toda la iglesia. Cuando habla es cátedra. Si no, diría cuando habla. Y punto.
como la gran mayoría piensa. Tanto los rojos como los verdes, para no poner nombres más odiosos que podrían hacer explotar, no aquí, pero sí más allá de las fronteras de donde llega nuestra vista. El Papa es infalible cuando habla es cátedra, dentro de los cánones de la cátedra de Pedro, confirmando él solo infaliblemente a los fieles. Es una infalibilidad limitada, porque toda infalibilidad fuera de Dios tiene límites, por definición. Solamente Dios no tiene límites. ¿Y cuáles son los límites del Papa solo? Cuando habla es cátedra. Pero es que ¿acaso es únicamente infalible cuando habla solo es cátedra? Sí, cuando habla solo. Pero esa palabra de solo no la entienden los teologuillos y teologastros. Y empiezan a citar, pero entonces están negando el magisterio universal de la Iglesia, el magisterio del Papa ordinario. Confundiendo. Porque el magisterio ordinario universal de la Iglesia no es del Papa solo, es de todos los obispos con el Papa unidos, unánimemente, en lo que definen o proclaman o enseñan o predican, cada uno en sus diócesis, pero unánimes. Y eso no es ni del Papa solo, ni del obispo solo. Y eso no lo entienden los teologastros, que se han atrevido a veces llamar así a un eximio teólogo como el padre Castellani. Entonces el Papa es infalible solo, únicamente, cuando habla ex cátedra. Y lo puede hacer estando en un concilio. Y solo toma la decisión fuera del concilio, predicando en Roma, escribiendo una encíclica, o haciendo cualquier cosa con la que él quiera ejercer su magisterio ex cátedra, o en una bula. Pero eso no quiere decir que toda bula, que toda encíclica ya es ex cátedra. Cosa que tampoco se ha entendido. Y por eso dice el derecho canónico que no consta que sea dogma definido si no está explícito. Porque no todo lo que dice el Papa ni es ex cátedra, ni es magisterio universal infalible de la Iglesia. Puede serlo, pero no lo es necesariamente. Pero ¿qué se hace? Cuando no entendemos los dogmas de Dios, el hombre en su idolatría se forja sus propios dogmas y hace dogmático lo que no es dogmático, infalible lo que no es infalible, y hace de fe lo que no es de fe. Y adoran el becerro de oro, aunque aquí ya no se llame becerro de oro, sino que se llame Papa, o que se llame jerarquía, o que se llame autoridad. Y endiosan al Papa fuera de los cánones de la Iglesia. Y están peor que los paganos, que hacían del César un dios como los romanos o los aztecas. ¡Qué aberrante! ¿Por qué? Por no tener la teología de la Iglesia. Y a ver quién me va a refutar. Y sé que van a salir muchos por ahí.
Pero los que salgan, que se identifiquen con nombre y apellido. Y quedará planteada la cuestión de una buena vez por todas. Porque, como lo digo, los rojos y los verdes, los unos y los otros, en extremos opuestos, tienen la misma concepción idolátrica del Papa y de la jerarquía. Y divinizan lo que no es divino. Y extralimitan. Las definiciones de la Iglesia. Por eso el canon del derecho canónico de 1917. Porque no hablo de nuevo derecho, que eso es herético. Si no consta explícitamente, no hay dogma. Entonces yo voy a decir a tontas y a locas que todo lo que sale de la boca del Papa es infalible, hasta la saliva que escupe. ¡Qué imbéciles! Perdónenme, mis estimados hermanos. Pero es asombrosa la falta de inteligencia y que eso se haga dogma. Y que no salgan a decir que yo niego. Afirmo la infalibilidad del Papa cuando habla es cátedra él solo. Afirmo que él es infalible en su magisterio ordinario universal, no en su magisterio ordinario que no es universal, sino en el universal, cuando en comunión con todos los obispos, él, como cualquiera de los otros, enseña algo como revelado. Y eso puede hasta suceder en la predicación de todos los días. Lamentablemente esto no me lo enseñaron en Econ ni lo aprendí en el seminario. Porque cada profesor tenía su teoría. Y lamentablemente Monseñor Lefebvre no puso los puntos sobre las íes. Esto que digo me ha tocado durante 30 años. Irlo descudriñando para poderlo esclarecer. Y no porque la Iglesia se equivoque, la Iglesia no se equivoca. Lo que pasa es que la Iglesia dice las cosas. Pero después vienen las interpretaciones que jalonean más allá o más acá lo que la Iglesia dice. Y empiezan entonces todos a pontificar y a hacer dogma lo que no es, porque no tienen claridad de lo que es el dogma como precisión. He ahí el problema de la miseria humana. Y por eso muchos se escandalizan al oír que se diga que un papa se puede equivocar. Claro que se puede equivocar y claro que puede ser un hereje. Y si no, San León Magno no pudo juzgar a uno de sus predecesores, no me acuerdo si fue el caso de Liberio o de Honorio, aunque digan que fue con documentos falsos, falsificados, poco importa, pero el hecho que él admitió juzgarlo quiere decir que sí podía suceder que un papa desfallezca en la fe y ser juzgado. Pero eso no lo saben los sabiondos, no se dan cuenta. Cuando el mismo San Roberto Belarmino recoge
las varias tesis sobre la herejía, el cisma o la apostasía de un papa y las considera, refuta algunas y otras no. Si es falso, tendría que haber dicho ni las estudio, eso es falso. Va contra el dogma. El hecho de ponerse a revisarlas y aceptar por lo menos una, quiere decir que él admitía la posibilidad, y eso basta. Si es posible, aunque no necesariamente de hecho tenga que ser, entonces ¿a cuento de qué? Hablar papa, autoridad, como si fuéramos bobos en la iglesia. Y yo hablo aquí en nombre de la iglesia, como sacerdote de la iglesia. Pues yo espero, mis estimados hermanos, que esto más o menos quede claro, aunque hay mucha miga aquí y mucho texto. Pues bien, así entonces, no nos debemos de escandalizar que Monseñor Lefebvre nos diga: esa no es la Iglesia Católica. Roma ha caído en la apostasía. Y que el cardenal Pi haya dicho proféticamente: la Iglesia será constreñida cada vez más, aún siguiendo y visible a proporciones domésticas e individuales. Visibles en ese pequeño grupo, doméstico y individual, disperso por el mundo. A esa se ha reducido la visibilidad de la Iglesia. Y no confundir, como decía otro gran teólogo, Gonet, cuando hablaba del anticristo, confundir la Iglesia esencial con la accidental, como la confunden estos que ni saben ni que Gonet dijo esto. La Iglesia esencial, la fe, y todo lo que de allí se deriva, como los sacramentos, el culto, pero no confundir la solemnidad, la grandeza, la pompa, los tambores y las campanas y los templos, con mármoles como en Roma, con la Iglesia esencial. Porque decía el anticristo, puede copar la Iglesia en esa estructura accidental, y es lo que hoy de hecho pasa. Pero esto, lamentablemente, no sé cuántos lo saben y lo han visto, y por eso lo digo. Por eso, mis estimados hermanos, no hay que extrañarse entonces de que hoy, para ser católicos, apostólicos y romanos, debemos de permanecer firmes en la fe, aunque seamos un pequeño rebaño disperso, lejos de la Iglesia oficial apóstata, que es una parodia, una falacia. Y hoy la vemos con Francisco, aupada por la judeo-masonería internacionalmente. Claro que sentimentalmente, qué papa tan bueno, qué humilde. También Judas se preocupó por los pobres y era un ladrón, el miserable.
Cuidado con la pantalla, la máscara. Y si no, ¿qué hace él abrazando a los judíos cuando lo crucificaron? ¿Qué hace el día de hoy con la muerte de nuestro Señor? Mis estimados hermanos, a los deicidas, por Dios, es el colmo. Y no solo de él. Él es un payasito más, que ni él mismo se cree papa, porque ni quiere que le digan papa ni su santidad. Ni él mismo se cree el cuento. Y menos mal. Ni menos mal. Y ahora con el absurdo de una iglesia bicéfala, Papa Benedicto XVI, emérito, y Papa Francisco, diría yo virtual, porque ni él quiere pontificar como tal. Son hechos, mis estimados hermanos. Es tremendo, pero Roma ha perdido la fe y es hoy la iglesia del anticristo. Lo dijo Nuestra Señora en la Saleta. El que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, allá él. Pues bien, manteniéndonos así entonces en el sacrificio de nuestro Señor, conservando el sacerdocio, la misa, la fe de siempre, que viene de los apóstoles, no podemos errar anclados en la sacrosanta tradición infalible de la Iglesia. Y no la iglesia de la publicidad, como la llamaba el padre Membiel, que tuvo el pobre ahí su error, porque decía que un mismo papa podía ser la cabeza de la iglesia y de la contraiglesia, una eminencia como el padre Membiel. Pero también hay que comprender que las cosas estaban sucediendo de golpe y porrazo. Y para medio decir algo, dijo eso, que es un error porque no puede haber, como decía el padre Sánchez Abelenda, que fue discípulo del padre Membiel, un papa con dos cabezas. Pero bueno, eso nos demuestra la situación crítica de la iglesia, y no desde ahora, sino hace ya casi 50 años o más, no sé. Por eso, mis estimados hermanos, es de una gran profecía lo que hoy nosotros vemos y celebramos. El altar vacío, sin Cristo, sin cruz, sin sacrificio, desmantelado. Es la gran profecía enseñada pedagógicamente por la Iglesia para el fin de los últimos tiempos apocalípticos. No es solamente un hecho histórico pasado, sino que también tiene una proyección profética, apocalíptica para estos últimos tiempos que vivimos. Y así está la Iglesia. Y estará así hasta que Cristo vuelva. Poco o mucho. Ese es el mensaje litúrgico,
que no se ha sabido predicar, desentrañar por los hombres de iglesia cegados en muchas estupideces, preocupados de sus panzas, de los botones rojos o de los mármoles del Vaticano, de las prebendas, de los honores, pero no de la doctrina, de la teología, ni de la pasión, ni de la muerte de Cristo. Y este estado de Viernes Santo, mis estimados hermanos, durará hasta la parucía. No se acaba hoy. Litúrgicamente sí. Y pasado mañana, o mañana, en la vigilia, resurrección. Litúrgicamente hablando. Pero histórica y apocalípticamente hablando, seguimos en la Semana Santa. Seguimos en la crucifixión y en la muerte de nuestro Señor, y en este Viernes Santo, con la iglesia desmantelada, con el Cristo desaparecido, con el tabernáculo vacío, hasta que venga Cristo Rey. Es la última recta final. Poco importa el tiempo si se prolonga, aunque sabemos que debe de ser acortado. Y que estamos en los últimos tiempos apocalípticos, no nos debe de caber la menor duda, porque históricamente, con la finalización de la diáspora, en el año 47, cuando se promulgó la liberación, y en el 48, cuando se hizo efectivo, la diáspora se acabó. Y eso acontecería, según las Escrituras, según San Lucas. Jerusalén dejará de ser hollada por los gentiles, retornando los judíos a la tierra prometida hacia el final de los últimos tiempos, que son apocalípticos. Y contra eso no hay nada que pueda refutarlo, porque es palabra de Dios. Otra cosa es que no lo querramos ver, como tantas que no queremos ver. Y lo que es de Dios lo olvidamos, y lo que es de nuestro producto, eso lo adivinizamos y hacemos dogmas. Y por eso se permite, y lo digo porque es un hombre conocido públicamente, y que yo en su primera etapa, cuando era prior aquí en Colombia, saqué muchos folletos sacados de sus excelentes libros, del tal señor Padilla, Luis Eduardo Padilla, pero que ahora me impugna que yo vulnero su fe de ignorante, porque ha cambiado la lectura. Y por eso lo digo, y me duele decirlo, pero no es posible que se erija en exégeta y teólogo porque ha dedicado maravillosamente su vida a las profecías, pero eso no es teología. Así que la tenemos con Padilla ahora, citándome esos dos versículos que ya les dije: a donde está Pedro está la iglesia, ubi Petrus ibi iglesia, y he rogado por ti. Y no es él el único. Eso lo hacen tanto los modernistas como los ultras sedevacantistas.
el mismo argumento, tirado en uno o en otro sentido, pero sin teología. Por eso le refuté en su momento al famoso padre Barbará, ni dijo ni mu, cuando le conculqué el principio erróneo en el cual él basaba su sedevacantismo. Porque puede haber, y lo hay, un sedevacantismo inteligente, pero ese no es el que ha predominado. Pero ese es otro tema, y no voy a entrar aquí en él. Quizás otro día. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, como les decía, esta desmantelación, vaciamiento litúrgico que vemos hoy, es el que está aconteciendo a partir del Conciliábulo Vaticano II, único y primer concilio atípico de la Iglesia universal, supuestamente, que no ha querido ser infalible. Y ese lujo no se lo puede permitir la Iglesia, porque la Iglesia es, por definición, en todos sus legítimos concilios universales y ecuménicos, infalible, y no por voluntad del Papa ni de los obispos, sino por decreto sacrosanto de la Constitución de la Iglesia misma, fundada por Cristo. Esa es la teología. Pues bien, mis estimados hermanos, recordemos esto, porque es muy importante para nuestra subsistencia como católicos, para nuestra salvación eterna. Darnos cuenta, vivir y sufrir este Viernes Santo de la Iglesia desmantelada, vaciada por la pseudo jerarquía oficial, y que es hoy la que fornica con los reyes del mundo. Y si no, ¿qué fueron a hacer allí? Los 100 y pico embajadores, los 100 y pico de representantes de todos los países del mundo. ¿Qué fueron a hacer ahí? Y los vemos amalgamados en un abrazo fraternal. ¿Eso es iglesia? No es, por lo menos, mi iglesia, la Iglesia católica, apostólica y romana en la cual fui bautizado. Esa no es mi iglesia. Así de claro. Nací por gracia de Dios en la iglesia verdadera el día del bautismo, hace ya más, van a ser ya 60 años, y en esa iglesia voy a morir. Aunque por defenderla tenga que derramar la sangre. Y a ver si ellos son capaces de derramar su vil sangre por el error que malditamente profesan. Así son las cosas de claras. Pues bien, mis estimados hermanos, como les decía, la pasión continúa. Este Viernes Santo continúa históricamente, si bien litúrgicamente va a acabar. Y continuará, como les digo, hasta la parusía, porque esto no lo arregla nadie, ningún hombre, ni rey, ni papa.
por santo que sea, ni San Pedro, ni San Pío X, ni San Pío V, ni todos los santos que quieran. Esto llegó al culmen de la pudrición, del engaño, de la mentira y de la corrupción que solamente Cristo Rey puede restaurar e instaurar. Y ese es el contenido profético, exegético de la ceremonia de hoy. De esto que vemos hoy, mis estimados hermanos. Y esto se lo digo de todo corazón. Reflexiones de años, no de elucubraciones de un día. Y porque quiero salvar mi alma, se los digo. Porque la caridad está en la verdad y hay que predicar la verdad. Y sobre todo, cuando se ignora. Y la ignorancia hoy es supina. Porque hoy polula por doquier la estupidez humana, en cualquiera de sus facetas, haciendo ídolos por todas partes, pero no queriendo adorar al verdadero Dios, no queriendo aceptar la verdadera religión, ni la verdadera iglesia. Y por eso todos estos infiltrados han querido cambiar y adulterar la iglesia. Claro está, encubiertos de humanismo, de bondad, de hermandad, falsas, por supuesto. Porque la caridad es en primer lugar la verdad. Y por eso les digo esto de todo corazón y que no lo olviden. Y que le pidan a la Santísima Virgen María, que permaneció de pie en la cruz cuando todos los apóstoles huyeron cobardemente, salvo San Juan, que quedó allí, y muchos dicen que quizás no por mérito propio, sino por acompañar a la Virgen que estaba allí. Pidámosle a ella que nos haga comprender estas cosas que acontecieron el día en que ante sus ojos fue crucificado y muerto su divino Hijo en la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.